la bienvenida nuevamente a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a los que van a ver el video a través del canal de YouTube de Radiant Church. Gracias a todos los servidores, todos los ministerios. Gracias a este tremendo equipo que hacen posible que todo esto suceda cada domingo. Un aplauso para todos ellos. Gracias. Somos una iglesia que somos de vidas cambiadas. Jesús ha cambiado nuestras vidas. Y por eso estamos comprometidos con adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Ese es el eje transversal de nuestra misión como iglesia. Todo lo que hacemos está tocando en algún punto esos tres puntos: adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Porque Él nos ha transformado. Queremos que también muchas personas escuchen el mensaje de Dios. Así que vamos a seguir con nuestra serie del libro de los Hechos. Estamos en esta serie que hemos aprendido mucho, nos hemos divertido, hemos sido desafiados, hemos aprendido. Dios nos ha enseñado y nos ha impulsado para hacer la diferencia en este tiempo, así como en aquel tiempo de los apóstoles. Cosas extraordinarias sucedieron, personas ordinarias dispuestos a hacer el extra, llenos del Espíritu Santo, impactaron en ese tiempo con sus vidas. Hoy nosotros somos los escritores de los nuevos capítulos del libro de los Hechos. Dios te está usando a ti, Dios me está usando a mí. El poder del Espíritu Santo es el mismo que recibieron en aquel tiempo, no ha disminuido en nada. Tenemos todas las herramientas para hacerlo, y desde el principio del libro de los Hechos hemos aprendido todo lo que la iglesia avanzó, creció, se extendió, cumpliendo el propósito de Dios en ese tiempo. Entonces, esta serie, cada capítulo hemos visto diferentes personajes. Al principio estaba Pedro como el personaje principal de la historia. Después hay una transición a partir del capítulo 9, 10. El apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús y luego el liderazgo empieza a girar en torno a los viajes misioneros de Pablo, los milagros, las sanidades, los gentiles convirtiéndose al evangelio, ciudades enteras escuchando la palabra de Dios. Y bueno, cada personaje nos ha enseñado mucho, ¿sí? Y hoy vamos a seguir hablando de este capítulo de Pablo, donde está acorralado. Pablo está acorralado porque los judíos lo estaban esperando en Jerusalén para matarlo. Lo querían literalmente matar porque había habido un malentendido. Pablo predicaba el evangelio de la gracia y ellos dijeron: entonces ahora ya no necesitan circuncidarse nuestros hijos. Estás yendo contra la ley, estás yendo contra nuestras tradiciones, y tú sabes que eso es algo que no podemos aceptar. Entonces lo querían matar literalmente. Entonces Pablo regresa a la iglesia de Jerusalén muy contento por el éxito que estaba teniendo en sus viajes misioneros, feliz, y después que da el informe de los logros, de los avances, y lo escucha el liderazgo de la iglesia y le dicen: sí, Pablo, pero aquí tenemos un problema grande. Todos los judíos aquí piensan que tú estás enseñando algo contra el judaísmo, contra lo que lo que los judíos creemos. Entonces, para que la gente se calme, para suavizar los ánimos, vamos a hacer una estrategia. Y la estrategia consiste, Pablo, en que tú hagas 2 votos, uno de purificación, de nazareato, y tú pues cumplas estos requisitos que la tradición indica. Y entonces los judíos, cuando te vean que estás judaizando, ellos van a pensar que están equivocados, y por lo menos se van a abrir un poquito a que tú les expliques el evangelio. Por ahorita no te quieren escuchar. Ellos piensan que tú eres un enemigo de los judíos. Entonces Pablo aceptó la estrategia y prepara todo, va al templo, y cuando está en el templo haciendo esos votos de la tradición judía, alguien lo ve y lo acusa, y toda la multitud se reúnen ahí alrededor de él, lo arrastran, lo golpean, lo están matando, y los soldados romanos lo rescatan. Dios no permitió que lo mataran, lo rescatan. Entonces la guardia romana
entró ahí en acción en el templo y quieren saber qué está pasando. Mientras están tratando de poner a Pablo a salvo frente a la multitud, todavía el apóstol Pablo, ya protegido por la guardia romana, empieza a hablarle a la multitud y le dice: hermanos, yo soy judío como ustedes. Miren, yo soy fariseo de fariseos, yo soy de la tribu de Benjamín, yo estudié a los pies de Gamaliel, yo sé lo que ustedes creen. Yo no estoy anunciando algo contra lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan, pero les voy a contar por qué ahora predico estas buenas noticias a la gente. Resulta que un día yo iba camino a Damasco y llevaba cartas del sumo sacerdote para aprender a todos los cristianos, a todos los que estuvieran a favor del evangelio. Pero cuando yo iba camino a Damasco, tuve un encuentro. Algo poderoso sucedió que me cambió la vida para siempre. Quedé como ciego. En aquel momento escuché una voz de aquella luz que me decía: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces yo no tuve otra opción más que rendirme. Le dije: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Él me envió a los gentiles a predicarles el evangelio. Entonces Pablo les está contando con su propia experiencia por qué él ahora no estaba judaizando, no estaba ya practicando la ley ceremonial que indicaba el judaísmo. Pablo les está diciendo: hermanos, yo no estaría predicando esto si no fuera porque tuve un encuentro poderoso con Jesús. Yo estaba tan convencido de lo que ustedes creen también, que incluso perseguía a los que no creían lo mismo que yo. Pero Dios me cambió. Ahora mi mente se abrió. Ahora yo veo que todo aquel que cree en Jesús puede ser salvo por medio del sacrificio de Cristo. No importa si sea judío, no importa la raza, la lengua, no importa nada. Ahora todos pueden ser hijos de Dios. Y ese Dios me envió a predicarles a ellos, a los gentiles. Y cuando los judíos escucharon eso, cuando ellos dijeron: no puede ser, mátenlo, este hombre no merece vivir. ¿Por qué? Porque es tan cerrado el sistema de creencias del judaísmo que ellos no aceptan que alguien no judío se pueda salvar. Entonces estaban ellos queriendo matarlo, estaban enojados y lo ponen a salvo los soldados romanos. Y no están muy a gusto. El comandante dice: pues ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Sí, que lo quieren matar. Pues ¿qué crimen cometió? Que está la multitud, todos están contra él. Entonces lo empiezan a investigar y lo quieren entrevistar frente al Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de líderes religiosos, que era la autoridad religiosa en ese tiempo. Lo llevan ante el Sanedrín y también pues ante la autoridad romana para que explique qué fue lo que se le acusa, qué fue lo que hizo. Entonces Pablo, cuando está frente al Sanedrín, empieza diciéndoles: hermanos, yo tengo la conciencia tranquila. Ese fue el tema anterior. Los estoy poniendo al día para que agarren el hilo conductor, porque si empiezo de donde quiero empezar, algunos como no traen el capítulo anterior, o sea, es como que les estoy contando la novela, pues, para que digan, o sea, es como si tuviéramos ahorita Titanic capítulo 2, pero usted no ha mirado el capítulo 1, entonces tengo que explicarles, ¿verdad? Para que puedan entender lo demás. Entonces ahí está Pablo diciéndoles: yo tengo mi conciencia tranquila, no he hecho nada malo. Me están acusando porque han malentendido el evangelio. Yo no estoy yendo contra nadie, ¿sí? Eso es solamente lo que el evangelio naturalmente hace: confronta las ideas de la gente y te desafía a cambiar. Entonces ahí se quedó, ahí nos quedamos en el capítulo anterior. Mi esposa habló de la conciencia limpia el domingo pasado. Pero lo que estamos observando aquí es que servimos a un Dios de propósitos, que no hay coincidencias, hay diosidencias. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso el título del mensaje de hoy es: coincidencia. No lo creo. No lo creo. Si tú analizas tu vida, te vas a dar cuenta cómo Dios acomodó cada cosa en su tiempo, cómo Dios puso a las personas correctas, relaciones providenciales a tu alrededor. Dios abrió una puerta, Dios cerró una puerta en algún punto porque no era la correcta, pero cerró una y abrió otra por donde quería llevarte. Entonces, coincidencia, no lo creo. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios de propósitos. Con todo esto en mente, quiero decirles que el mensaje central del capítulo 23 de Hechos es la providencia.
La providencia de Dios es el cuidado que Dios tiene por su pueblo. La providencia de Dios, por ejemplo, si usted no está muy relacionado con esa palabra, podemos decir que la providencia de Dios se ve claramente en la vida de José. José el soñador, José el que fue vendido por sus hermanos. Bueno, lo metieron en una cisterna. Primero lo querían matar, pero no lo mataron. ¿Por qué? Pues por casualidad no lo mataron, prefirieron venderlo. Dijeron, ¿para qué lo vamos a matar y no vamos a ganar nada? Mejor hay que ganar una lana. Entonces lo vendieron, lo metieron a un pozo, luego lo vendieron a los madianitas. Los madianitas lo llevaron a la guardia de Egipto con Potifar. Luego Potifar lo pone como empleado de él, todo prospera. Luego lo pone en un puesto de autoridad y lo acusan injustamente de que quiso abusar de la esposa de Potifar. Lo meten en la cárcel. Casualmente un día, después de 3 años estar ahí, llega el copero, el panadero, e interpreta un sueño que se cumple. Luego casualmente un día el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Entonces el copero le dijo ahí de José, fíjate, tengo un compa allá en la cárcel. Me da pena recordarte que me enviaste a la cárcel, pero... Y le dice lo que pasó, lo sacan a José y de pronto aquel jovencito que había sido traicionado por sus hermanos, vendido, que había sido esclavo, que había estado en la cárcel, de pronto es el segundo hombre más poderoso de la tierra. Eso es providencia. Eso es como Dios acomoda todas las cosas. Es un ejemplo claro. Pero cuando hablamos del pueblo de Dios, vemos cómo a través de la historia Dios se ha encargado. Ahora mismo el pueblo de Israel está siendo atacado y siempre ha querido atacarlo. Pero ¿cómo sobrevive un pueblo tan pequeño, un estado tan pequeño en extensión geográfica y con 5 o 10 millones de habitantes contra 120 millones de enemigos alrededor? Es la providencia de Dios. Esa es la providencia de Dios. Entonces, ese es el tema del capítulo 23. Con eso en mente, vamos a hablar de 5 cosas que vemos aquí acerca de la providencia de Dios en la vida de Pablo. Y cuando analicemos esto, vamos a reflexionar y vamos a ver cómo respondemos nosotros ante esta providencia de Dios. ¿Cómo respondemos ante los momentos de presión? ¿Cómo respondemos cuando estamos acorralados, desesperados? ¿Cómo respondemos ante esas cosas que nos pasan, que no tienen explicación en ese momento? ¿Seguimos confiando? ¿Seguimos creyendo? ¿Seguimos obedeciendo? ¿Seguimos con una conciencia limpia? ¿Cómo respondemos ante eso? Vamos a ver Hechos 23, 2 al 5, y dice de la siguiente manera: al instante, después de que Pablo les dijo a los Sanedrín, tengo mi conciencia tranquila, al instante Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. Estaba enojado. Y tenía la lámina delgada. ¿Se acuerdan que les dije? Pablo era de mecha corta. O sea, y iba respirando amenazas camino a Damasco. Pablo era intenso. Y luego le dice Pablo, hipócrita corrupto, ¿qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Entonces Pablo dijo, lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote. Contestó Pablo, porque las escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo reaccionó como cualquiera de nosotros tal vez hubiera reaccionado. No le habían dado un juicio, no tenía sentencia. O sea que Pablo era inocente hasta que le demostraran lo contrario. La presunción de inocencia, ¿no? Desde siempre. En México no es así, eres culpable hasta que demuestres la inocencia, ¿no? Ahí tienes que comprobar que eres inocente, no al revés. Entonces, pero Pablo dijo, ¿por qué me golpea? ¿Por qué ordenas esto? Y le dijo, hipócrita corrupto, porque ciertamente sabía que era un líder religioso, pero no que era el sumo sacerdote. Entonces Pablo está haciendo más o menos lo mismo que Jesús le dijo una vez a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Alguna vez ustedes han pintado con cal? Una pared con cal. Don Rafa, con cal, no pintó con cal, le echan una cubeta de agua, le echa cal, le echa sal para que amarre y pues pinta y parece, queda pintadito y parece que es pintura. Pero nomás llega una lluvia y se va a desvanecer esa cal. ¿Por qué? Porque no es pintura verdadera.
nomás está blanqueada la pared, nomás está fingiendo que está cubierto, pero cuando viene la lluvia sale lo que hay detrás. Entonces, cuando ellos usaban el término sepulcro blanqueado, es decir, como una tumba que por fuera puede ser muy bonita, pero por detrás está podrido, está algo sucio, está algo que descompuesto, ¿sí? Muerte y todo lo que hay allí. Y Pablo esa expresión usa cuando le dice hipócrita, ¿sí? Eres un corrupto, Dios te va a golpear a ti, como en Ezequiel 13, que es donde se menciona esa misma referencia. Pero Pablo, cuando se da cuenta que es el sumo sacerdote, se retracta y le dicen, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote? Entonces Pablo, aunque había reaccionado, ¿sí?, de esa manera, él dijo, no puede ser porque es la autoridad. Entonces aquí vemos el primer punto. Dios llama a los creyentes a honrar la autoridad. Esto no es fácil, sobre todo en estos tiempos, porque no se entiende la autoridad. Y como no se entiende la autoridad, pues no honramos el principio de autoridad. Hoy es un tiempo donde la anarquía predomina, donde nos cuesta mucho trabajo someternos a una autoridad. Sobre todo en el hogar, por ejemplo, vemos cómo la autoridad es desafiada de los hijos hacia los padres. Ya no quieren los hijos que los papás le digan nada. Es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiero, no me mandas. Y empiezan a cuestionar la autoridad porque no entienden el principio de autoridad. Y también en el gobierno, ¿sí? La gente hablando mal del gobierno, lanzando maldiciones contra el gobierno. Muchos hasta traen una calcomanía en su carro, ¿verdad? Sí, contra el presidente y Biden esto y lo otro, el que esté. Pues siempre va a haber alguien a quien le va a caer mal el presidente. Y lo dicen. Entonces, eso es una falta de respeto. Que no estemos de acuerdo, que no nos guste o que la persona tenga sus errores o que sea corrupto, bíblicamente no nos da el derecho de ofender ni de hablar mal. Lo que tenemos que hacer es orar por esas autoridades, como lo dice Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Dios llama a los creyentes a la autoridad. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ahora, hay que ser claros en esto. El hecho de que la autoridad se tenga que respetar no significa que vamos a estar callados, que no vamos a decir las cosas que están mal, pero tenemos que ser respetuosos con la autoridad. Hay forma de decir las cosas, hay modos de decir las cosas, hay caminos para poder pelear por la justicia y por la verdad, ¿sí?, contra una autoridad corrupta o contra un sistema que está corrupto, pero hacerlo de una forma bíblica. Lo primero que tenemos que hacer es orar por esas autoridades. Sí, así que algunos de ustedes van a salir, van a ir al carro y van a quitar ese sticker que traen ya pegado ahí y decir, Señor me reprenda, sí. Y luego en lugar de Dios bendiga a Biden, van a empezar a decirnos, sí, ¿por qué? Ora por tus enemigos, dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, Pablo escribe a los romanos también, oren por la autoridad, dice, Romanos 13 dice, someteos a la autoridad, porque no hay autoridad sino la que ha venido de parte de Dios. Y Dios ha establecido la autoridad para poner un orden. Que los seres humanos hayamos corrompido la autoridad no significa que el principio de autoridad haya sido cancelado. Hay un principio de autoridad para tener un orden. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. Pablo era un hombre de autoridad. Era un hombre que se sometían los demonios a él. Era un hombre que milagros sucedían. Era un hombre que tenía poder en todo. Pero cuando le dijeron, es el sumo sacerdote, dijo, perdón. Pablo dijo, no debía haberlo hecho, no lo sabía. Perdón, es la autoridad. Entonces se respeta la posición, se respeta la autoridad. No necesariamente es la persona en sí, sino lo que representa. Porque nadie somos perfectos. Si queremos que alguien sea perfecto para entonces respetar esa autoridad, nunca vamos a respetar la autoridad, porque somos imperfectos, todos. Entonces vamos al verso 6. Hechos 23, 6 al 10. Dice,
Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaron a la fortaleza. El punto número 2 está muy interesante. Hay un precedente bíblico para el uso de tácticas en situaciones difíciles. Esto a mí me asombra porque el apóstol Pablo es considerado una de las mentes más brillantes de la historia por el contenido teológico profundo de sus cartas. No solamente teológico, sino filosófico. También era un hombre preparado, era un hombre con una retórica, con uno de los discursos más elocuentes en la historia. Es cuando él se paró en el Areópago en Atenas, Grecia, la pedagoga mundial, y se pone a la altura de los filósofos más picudos de la época, epicúreos, estoicos, que venían de una filosofía socrática, platónica, y Pablo empieza a hablarles hasta que los lleva a un punto donde no tiene ninguna escapatoria, ¿sí? Porque fue magistral. Pablo, un hombre inteligente, ¿sí? Muy espiritual, pero también muy astuto. Así que vamos a hablar de la astucia. Vamos a hablar de cómo hemos sido llamados a usar todos los recursos que Dios nos ha dado para poder salir adelante en determinado momento. Miren lo que estaba pasando. Pablo, ya les conté que había sido perseguido porque los judíos creían que Pablo estaba hablando contra la ley judía, contra la circuncisión, contra todas las costumbres judías. Esa era la razón por la que en el templo lo habían arrastrado y lo querían matar. Esa era la razón, que Pablo predicaba contra la circuncisión, y ellos decían: o sea que ya no vamos a circuncidar a nuestros hijos, ya no necesitamos hacerlo. Eso va contra lo que nosotros somos. La identidad nacional de Israel está en peligro. Entonces lo persiguieron. Pero cuando Pablo está siendo juzgado frente a autoridades espirituales y romanas, él se da cuenta, fíjate la habilidad. Él estudió a la audiencia, estudió al público, como lo había hecho antes cuando habló en el templo. Les empezó a hablar en su lenguaje para empezar, en hebreo, como él hablaba hebreo, para que los judíos se identificaran con él. Ahora está en otro momento, y él se da cuenta que hay fariseos y hay saduceos en la audiencia. Entonces Pablo dice: yo tengo que lograr, ¿sí?, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, tengo que lograr que se desvíe la atención de mí y que empiecen a atacar otro punto. O sea, eso se llama falacia del hombre de paja, que desvía, o sea, les crea un conflicto a ellos para que empiecen ellos a discutir entre ellos. Entonces Pablo dice: fariseos, yo soy fariseo como ustedes, y estoy aquí porque me acusan porque creo en la resurrección. Pero ese no era realmente la acusación. Pero cuando él dice eso, logra que la sección de los fariseos se identifiquen con él. Entonces ya no lo ven como enemigo. Dice: entonces ahora hay que defenderlo de los otros, los que no creen lo mismo que nosotros. Entonces es donde los saduceos y los fariseos empiezan a discutir, y entonces aquel alboroto se hace tan grande, pero ya no está la atención sobre Pablo. Hay una astucia, hay un precedente bíblico para el uso de tácticas en situaciones difíciles. Y esto es muy interesante, ¿sí? Porque algo así tenía en mente Pablo. Mira lo que dice Mateo 10:16. Lo aprendió de Jesús. Jesús dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes.
No venenosos, astutos, hermanos, astutos. No luego salgan diciendo, el pastor ya me dio permiso de tirar el veneno. No, no, eso no. Astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Lo que está diciendo Jesús es, mira, tú eres un pacificador, tú eres una persona que está llamado a la santidad, a la integridad, a ser bueno con los demás, a tratar bien a todos, pero tienes que estar consciente que estás en un mundo rodeado de lobos, de personas que te van a querer devorar, que te van a perseguir, que te van a llevar a un punto donde te vas a sentir acorralado. Entonces tienes que ser bien astuto, como la serpiente. ¿Cómo es? Dicen que la serpiente pocas veces falla en el ataque, porque mide, calcula las distancias, analiza, observa, y cuando se defiende o cuando lanza el ataque pocas veces falla. Entonces Jesús había enseñado a los discípulos, ustedes eventualmente van a estar en una situación difícil, de apuro. Van a estar en una situación donde todo va a estar en contra. Allí es donde ustedes tienen que ser astutos. Tienen que usar todos los recursos mentales, intelectuales, espirituales, toda su capacidad para salir de una situación, porque para eso Dios nos dio un cerebro. ¿Sí? Entonces a esto del evangelio, a esto de hacer el plan de Dios, a esto de servir a Dios, hay que ponerle seso también. No todo es espiritual. No todo es espiritual. Hay cosas que Dios nos encarga a nosotros que hagamos por nuestra cuenta. Entonces Pablo logró que la audiencia se dividiera. Y esto va a decir, pastor, ¿a poco es bíblico eso de divide y vencerás? Pues lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Pablo logró dividir la opinión, que todo estaba contra él. Ahora ya ellos están discutiendo entre ellos al punto de que se atacan. Ay, no encontramos nada de malo, dijeron los fariseos en Pablo. A lo mejor un ángel se le apareció, porque ellos sí creían en los ángeles. Un espíritu le dijo eso, y como los otros no creían, y empezaron allí a discutir. Tenemos que ser muy astutos y entender los tiempos y entender las situaciones y la gente con la que tratamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que salgamos adelante. Dios no quiere que fracasemos en el plan que Él tiene para nosotros, pero Él nos ha dado todo para que podamos hacerlo para su gloria, para salir adelante en momentos difíciles. Hoy en día la iglesia se encuentra en unos desafíos muy grandes. ¿Por qué? Porque estamos en medio de lobos, estamos en medio de una oscuridad o tinieblas que quiere ganar terreno sobre nosotros. Usan todos los recursos, todos los medios, tecnología, las redes sociales, usan todos los medios para acorralarnos, para hacer que nos paralicemos en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Pero nosotros tenemos que ser astutos y tenemos que ver cómo podemos responder ante esa situación de la mejor manera. La iglesia tiene que entender que no podemos seguir usando los mismos métodos, las mismas estrategias que usábamos en el pasado, hace 20 años, porque todo ya cambió. La situación es muy diferente. Entonces es muy lamentable cuando las iglesias no entienden los tiempos y no entienden cómo responder ante esos desafíos, ante esos ataques. Y entonces, en lugar de salir adelante y ver esa situación como una oportunidad para crecer, para ir más allá, para glorificar a Dios y alcanzar cosas más grandes, simplemente nos acorralamos, nos escondemos. Hay iglesias que están encerradas, que tienen miedo a enfrentar al mundo, a decir las cosas que se tienen que decir y a usar todas las herramientas que hay. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Entonces, mira, Pablo estaba haciendo eso. Yo me acuerdo como testimonio, en México, en el área donde estábamos nosotros, era un área donde hay mucha delincuencia, mucha violencia. Dos cárteles de la droga están siempre peleándose ese territorio. Y las noticias, todos los días muertos, personas en la calle, los cuerpos tirados. Nos tocó estar así cerca, a metros de personas que las mataron, que llegaron y con sus armas y bueno, cosas así. Entonces había una gran necesidad y la iglesia pues simplemente no entraba en escena.
Entonces la forma en la que nosotros empezamos a abrirnos paso, la táctica, la estrategia para empezar a tener presencia en la comunidad y que la comunidad empezara a ver la iglesia como una alternativa, aunque sabemos que es la única alternativa y que solo Dios salva y que solo Jesús, sabemos eso nosotros, pero la gente no lo sabe. La gente al principio te mira como una alternativa, te presta sus oídos, te pone atención, te da la oportunidad, ¿por qué? Simplemente como algo más en todo el menú que ellos tienen para escoger. Aunque sabemos nosotros que el propósito es que se encuentren con Dios y después Dios va a cambiar lo que tenga que cambiar en ellos. Pero de entrada tenemos que abrirnos un canal de comunicación con la gente. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿dónde está el problema? Hicimos un proyecto, el problema está en que los valores se han perdido, en que los jóvenes están idealizando el narco, están idealizando esto, la violencia, la sexualidad descontrolada, todo. Entonces hicimos un proyecto y entramos en las escuelas. Me acerqué con la comunidad y le dije, mire, yo soy consejero familiar. El DIF es una organización que se llama Desarrollo Integral para la Familia, que es del gobierno y se encarga de atender cuestiones de desintegración familiar, adultos mayores, niños desamparados, todo eso, ¿verdad? Programas sociales. Y me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Yo soy el presidente de la alianza aquí, de todos los pastores de la comunidad, y hay muchas personas en la comunidad, profesionistas en las iglesias que quieren prestar su servicio gratis. Te queremos ayudar porque vemos que la situación ya rebasó al gobierno. Ya esto, ustedes han mandado ejército, han mandado de todo y no ha funcionado. ¿Qué tal si nos dieran la oportunidad de ayudarles? ¿Harían eso gratis? Claro que sí, amamos la comunidad. Inmediatamente vamos a hacer un documento, vamos a hacer un programa y vamos a mandarlos a las escuelas. Pero las escuelas no pueden entrar pastores. Bueno, no van a entrar como pastores, van a entrar como consejeros estudiantiles. Pero los valores que van a promover. Entonces la gente empieza a abrirse, se empieza a dar cuenta. Entonces después el alcalde se entera de esa situación y dice, ¿quiénes son los que están haciendo este programa de consejería familiar? ¿Será que podemos implementarlo en seguridad pública? ¿Será que estos consejeros familiares pueden ir con las familias de los policías que siempre están bajo depresión y bajo tensión porque el peligro es latente cada vez que sus esposos salen a trabajar? Los hijos de los policías y las esposas piensan que ya no va a regresar. Entonces hay una constante angustia en ellos. ¿Será que pueden ir y darle atención a esas familias? Claro que sí. Hicimos un programa de consejería familiar que vino desde el Senado de la República, los diputados federales y todos. Se hizo un programa y empezamos a capacitar consejeros familiares. Empezamos a entrar al gobierno, instituciones se nos abrieron. Después estábamos con la gobernadora del estado y otros pastores criticando a veces. No, ya entró la política en la iglesia. Ya lo compraron al pastor, ya le llegaron al precio, ya se corrompió, ya anda con los políticos. Pues si no ando con los políticos, ¿cómo les voy a hablar de Cristo? Si no ando donde está la necesidad, donde están los funcionarios, ¿cómo voy a hacer que el gobierno cambie si las personas que están en el gobierno no conocen a Cristo? Yo primero tengo que llegar a ellos porque los que gobiernan son los que van a hacer leyes, y para que las leyes entonces vayan a favor de la vida y la familia, tienen que tener valores los gobernantes. Eso estábamos haciendo cuando Dios nos llamó para acá. Teníamos un trabajo ya intenso con todas las denominaciones, pero algunas iglesias, no, es que ya la iglesia ya se metió en otras cosas. Nos metimos en la educación, nos metimos en la comunicación, nos metimos en los programas sociales, nos metimos en seguridad pública y nos íbamos a meter donde quiera, porque el evangelio es para llegar a todos. Esa es la mentalidad. Astuto. Sean astutos, mira la situación, calcula y di, ¿cómo puedo hacer algo aquí para que el propósito de Dios avance? En los negocios es lo mismo. Puedes hacerlo, ¿sí? Al rato van a andar ahí sembrando entre los grupos, ¿no?, de discordia. Divide y vencerás, dijo el pastor. Pero a Dios le agradó la estrategia de Pablo. Mira lo que dice Hechos 23:11. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Mira cómo el punto número 3 es ten ánimo. A veces no es fácil.
No es fácil cuando estás enfrentándote a un sistema que es contrario. No es fácil cuando estás enfrentándote a una mentalidad, a un molde que tienes que romper para poder hacer algo más grande. No es fácil enfrentarte a la persecución, a la crítica. La crítica es el precio que tenemos que pagar para crecer. Tienes que estar listo para esto, si no, ahí te vas a quedar siempre. Sí, así es. Pero mira lo que le dijo Dios a Pablo. Has enfrentado todo esto, has sido mi testigo, has aguantado. Sí, te mantuviste firme, así que ten ánimo. Ten ánimo porque todavía tengo cosas para ti. Ten ánimo porque todavía quiero usarte. Ten ánimo porque todavía hay personas que necesitan que tú compartas con ellos lo que yo te he dado a ti. Ten ánimo porque todavía no he terminado contigo. Dios le da ánimos a Pablo. Alguien necesita escuchar esto. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ten ánimo, no importa si ahora estás enfrentando una situación contraria. Ten ánimo, sé astuto, ora a Dios, pídele al Señor sabiduría. Usa todos los recursos que Dios te ha dado. Haz tu estrategia, haz tu plan, traza tu visión. Haz tu visión para que puedas saber hacia dónde le estás apuntando. Y Dios te va a rodear de la gente y de los recursos que necesitas. Pero si no tenemos visión, si no tenemos ánimo para salir adelante, no va a haber avance. Y Dios le dijo a Pablo: ok, ya miré que todavía no te quieres morir. No quisiste que te descuartizara, no quisiste quedar ahí. Entonces, mira lo que dice Hechos 23:12 al 22. A la mañana siguiente, se pone más interesante la serie, hermanos. A la mañana siguiente, hasta voy a cambiar el tono de voz así, ¿no? A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. ¡Wow! Esto sí que lo odiaban. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. ¿Cuántas personas estarán conspirando ahora en nuestra contra, hermano? A querer vernos fracasar, a querer meternos de la zancadilla o vernos muertos, ¿verdad? Pero mira cómo Dios acomoda todo a nuestro favor. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Yo creo que ya murieron de hambre, ¿no? Porque no lo mataron. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, ¿cuántos saben que Pablo tenía un sobrino? Hasta ahorita va viendo. O sea, esto es lo fascinante de la serie, ¿no? Van entrando personajes acá. Primero era Pedro y luego que se cayó de la ventana y resucitó. Y una endemoniada fue libre y las cadenas se rompen de la cárcel. O sea, lea Hechos, léalo así con ese instinto investigador con el que mira las series de Netflix o de las novelas, ¿no? Que está como detective, ¿no? Lo traemos, ¿verdad? Ese instinto de encontrar la verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Quién será el padre? Acá no. ¿Quién salió embarazada? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Sí? Todos tienen ese espíritu de investigador, hermano, ¿sí, verdad? Sí, porque Dios nos dio por eso queremos saber de dónde venimos, por qué estamos aquí, porque Dios puso eso en nosotros. Queremos saber, queremos investigar. Y mira aquí dice: pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó: el prisionero a Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo: unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información. Pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada, al estilo de Pancho Villa. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Y están listos para esperar, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven.
Fíjese cómo hay una conspiración aquí en la Biblia. Pastor, ¿hay conspiraciones? Sí, hay conspiraciones en la Biblia. Y también hay estrategias de dividir al enemigo para poder salir adelante. Y hay tácticas y hay todo esto, hermanos. Por eso es fascinante la palabra de Dios. Y fíjate, aquí lo interesante es que el sobrino de Pablo, él no sabía si el comandante ya estaba corrupto, ya se había vendido con los otros. Él estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida por decir la verdad, por la justicia. El punto número 4 es: Dios se preocupa por la verdad y la justicia. Dios va a honrar siempre cuando nosotros nos esforzamos por la verdad y por la justicia. Aquí lo que estamos viendo es cómo a veces cuando alguien se entera de algo injusto, sabe que algo es injusto y que hay un plan de destrucción y de maldad y todo eso, ¿cuándo estamos dispuestos nosotros a denunciar aquello, a alzar la voz, aún arriesgando nuestra propia vida? El sobrino de Pablo se arriesgó. Él no sabía si se lo iban a ejecutar a él también. Y yo creo que este punto es muy importante en nuestro tiempo. En nuestro tiempo vemos muchos actos de injusticia y muchos actos de maldad y muchas mentiras. Y muchas veces como cristianos, como iglesias, no decimos nada. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice: los buenos somos más? Somos más los buenos. Todavía yo lo creo, que hay más gente buena. Pero ¿por qué la maldad sigue aumentando? ¿Por qué la maldad sigue ganando terreno? No es porque los malos sean más, es porque los malos usan todos los recursos que tienen para difundir su maldad. Y porque los buenos, que somos muchos, vemos aquello y como somos tan buenos no decimos nada. Hoy que ya van a legalizar el aborto, hoy que ya matrimonios igualitarios, hoy que ya tal y tal, y nosotros callados. Entonces, el hecho que sea la autoridad y que la vamos a respetar no significa que vamos a estar callados cuando hay que hablar la verdad, cuando hay que fijar postura. No nos dé miedo de decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos niños podríamos estar salvando si logramos que la ley del aborto se revierta. No sabemos cuántos niños podemos rescatar del tráfico sexual. Si es que lo de la pedofilia sigue su agenda como la llevan hasta ahora, si nosotros seguimos permitiendo todo eso porque nos da miedo, porque no queremos entrar en conflicto, simplemente nos callamos para no entrar en problemas, entonces permitimos que la maldad siga aumentando. Y el sobrino de Pablo dijo: pues si aquí quedo, pero yo tengo que decir la verdad, porque no es justo lo que le están haciendo a mi tío. Era su tío. No es justo, no está haciendo nada y lo están esperando, una emboscada. Y él descifró, él fue y reveló la conspiración, porque no era correcto lo que estaban haciendo. Entonces, como cristianos, como iglesia, como Radiant Church, estamos comprometidos con la verdad y con la justicia. Terminamos leyendo Hechos 23 al 35. Dice: entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador: de Claudio Lisias a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano. Entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envió a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se le había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris
a la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo, ¿de qué provincia era? De Cilicia, contestó Pablo. Y yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Y allí Pablo quedó a salvo. No fue el final de su historia. Todavía Dios tenía más cosas. Pregunta, ¿coincidencia? No lo creo. Pregúntate tú, ¿cuántas cosas has vivido que en el momento no entendiste, pero ahora dices, si no hubiera sido por esto, si no hubiera sido por aquello, no hubiera conocido a tal persona? Varias veces a mí me ha hecho pensar esto. Una vez íbamos viajando para Obregón y recuerdo que algo falló en mi carro. Me tuve que parar, me tuve que estacionar, inexplicablemente me tuve que estacionar y estuve como 5 minutos y no era nada. Y cuando seguimos el camino, adelante acababa de pasar un accidente terrible. Y yo en mi mente decía, si no me hubiera parado. Desde esa vez yo dije, nunca me voy a enojar o me voy a frustrar cuando algo no sale como yo quiero, porque tengo que creer que algo Dios está haciendo. Si estás haciendo algo y no funciona como tú lo planeaste, tú estás confiando, estás pidiendo a Dios, estás orando y estás en la voluntad de Dios. Entonces no va a haber coincidencias. Dice Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estás aquí, no es por coincidencia. Dios quería que algo, de todo lo que estoy hablando, algo, o de lo que estaban adorando en un momento, algo Dios hizo, algo agregó a tu vida, a tu pensamiento, a tu espíritu. Algo Dios está haciendo porque todavía tiene grandes cosas para ti. No hay casualidades. No hay casualidades. Cada momento en tu vida es una preparación para el momento que sigue. No te desanimes, no te desesperes, no te frustres. Número 1, honra la autoridad. Número 2, haz tu plan, tus estrategias, tus tácticas, tu visión. Elabora cómo vas a enfrentar en medio de un mundo que todo está en contra. Pero Dios está contigo. Sí. Número 3, ten ánimo. Número 4, defiende la verdad y la justicia. Y número 5, confía porque nada es casualidad. Dios está en control de todo, nada es coincidencia. ¿Por qué no oramos a Dios? ¿Habrá alguien aquí que está por primera vez y diga, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero que mi vida esté llena de la presencia de Dios? ¿Sí? Si todos aquí han recibido a Jesús, las personas que están allá en el video, que van a verlo, si tú lo estás escuchando y tú quieres entregar tu vida a Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias porque por medio de ese sacrificio tengo el perdón de pecados. Perdóname, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ayúdame a conocerte más, que tu Espíritu Santo me llene y me ayude a caminar en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.